Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia. Habrá marchas y bloqueos por archivo de la reforma laboral. Esta es la fecha en que las centrales obreras harán movilizaciones masivas para protestar por la decisión del Senado. La Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo, la Confederación de Pensionados y la Organización Indígena de Colombia ONIC se unieron para llamar a los colombianos a las calles. Después de que 8 senadores votaran por el hundimiento de la reforma laboral, sectores obreros, sindicatos y movimientos sociales convocaron a movilizaciones para el 18 de marzo en todo el país, en defensa del hundimiento virtual de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. La Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo, la Confederación de Pensionados y la Organización Indígena de Colombia ONIC se unieron para llamar a todos los colombianos a salir a las calles. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su presidente, Fabio Arias, explicó que, ante la desafortunada noticia de que no se respaldan las solicitudes del pueblo, se ven obligados a tomar vías de hecho y pelear por una reforma que consideran de primera necesidad para los trabajadores colombianos. Frente al anuncio de que se tiene mayoría en la Comisión Séptima del Senado para hundir la reforma laboral, impulsada por la tecnocracia neoliberal, la extrema derecha y el uribismo, el Comando Nacional Unitario, integrado por las 3 centrales obreras CGT, CTC y las 2 confederaciones de pensionados CPS y CEP. Adicionalmente, con la Asamblea Nacional Popular que se reunió el pasado 14 y 15 de septiembre por la reforma social, la paz total y la unidad del pueblo, estamos convocando a una amplísima movilización en todo el país, de rechazo y protesta a esta decisión del Congreso de la República que hunde la reforma laboral. Una reforma hecha para recuperar derechos, comentó Arias en un video difundido a través de los canales oficiales de la Central Unitaria de Trabajadores. Arias, en conversación con W Radio, aseguró que ese anuncio los obligó a responder con un movimiento social. Al mencionar una posible concertación con el gremio de empresarios, aseguró que no es una opción viable, pues ellos van en busca de proteger sus intereses y eso no proteger el bienestar ni derechos de los trabajadores. Es imposible hacer un consenso con alguien que primero solicitó el hundimiento de las reformas y, segundo, ¿de qué consenso vamos a hablar? De las fórmulas que ellos siempre han tenido. Ellos siempre han dicho que esta reforma no es para generar empleo ni para reducir la informalidad. ¿Caso las reformas que ellos hicieron en 33 años de gobiernos neoliberales y proempresariales generaron empleo y combatieron la informalidad? No señor, aseguró. Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, también se pronunció sobre las movilizaciones convocadas por los diferentes sectores en rechazo al hundimiento de la reforma laboral. Según declaraciones entregadas a medios de comunicación, las centrales han convocado una gran movilización para el 18 de marzo y habrá muchas movilizaciones. De igual manera, a través de su cuenta de X, el funcionario expresó su inconformismo con el hundimiento virtual de la reforma y llamó a los senadores a tener en cuenta las peticiones y necesidades de los trabajadores. En una democracia, el Congreso no se puede negar a discutir una reforma laboral que reclaman los trabajadores y la sociedad de estos tiempos. Sobre todo si esa reforma, en su trámite por la Cámara de Representantes, ya había construido importantes consensos. Mal mensaje de quienes firmaron ponencia de archivo. Senadores, aún hay tiempo para reflexionar y rectificar, escuchando el clamor popular, escribió el jefe de cartera. Todo esto se suma al pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en la noche del martes 11 de marzo, durante una locución, donde convocó a una consulta popular para que la comunidad sea quien decida sobre el futuro de las diversas reformas planteadas por el gobierno nacional. Estas fueron las palabras del mandatario nacional con respecto al tema, asegurando que todo es en pro de continuar con ejercicio de la democracia defendiendo los derechos de los colombianos. Hay un bloqueo institucional contra el voto popular del año 2022 y nosotros creemos que hay que superarlo si queremos democracia y paz en este país. Democracia y paz significan derechos para las personas, no esclavitud, significa pensión para los viejos y no que se mueran de hambre. La reforma laboral que la Comisión Séptima piensa hundir lo único que planteaba era que si había horas extras y trabajos en festivo se pagara más, se pudo escuchar en la locución. El cartel que se está divulgando por las redes sociales, se informa que la concentración se haría en el Parque Nacional de Bogotá y de allí partirían hacia la Plaza de Bolívar. La movilización iniciaría a las 9 de la mañana. Miguel Polo Polo se refirió a las marchas convocadas por el gobierno para defender las reformas sociales. Pretenden alebrestar a la primera línea.
El representante a la Cámara criticó al gobierno Petro porque cuando le niega una reforma es un bloqueo, una dictadura, pero si se la aprueba es porque hubo debate y democracia. En una intervención realizada la noche del 11 de marzo de 2025, el presidente Gustavo Petro informó que recurrirá a una consulta popular debido al probable archivo de la reforma laboral y a la salud, luego de que 8 senadores firmaran una ponencia negativa al proyecto, que está a punto de ser debatido en la Comisión Séptima del Senado. El bloqueo institucional es una dictadura, dijo el primer mandatario colombiano durante su alocución. Además convocó a movilizaciones para defender a las iniciativas de su gobierno. Frente a las palabras del jefe de Estado, varios congresistas, sobre todo de oposición, le contestaron. Uno de estos fue el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo, quien por medio de su cuenta X comentó que pretenden alebrestar a la primera línea para presionar al legislativo. El bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular y al bloqueo institucional se le responde con democracia real, y la democracia real la decide el pueblo. La participación de la ciudadanía, ya que sus representantes no fueron capaces de hacer eco de su voz en las elecciones del año 2022, comentó el presidente de la República en su alocución. En respuesta al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la convocatoria a una consulta popular, el representante Polo Polo criticó lo que consideró una doble moral del gobierno. Señaló que cuando la reforma laboral fue aprobada en la Comisión Séptima y la plenaria de la Cámara, se celebraba como un ejemplo de democracia, pero ahora que la ponencia negativa fue presentada en el Senado, se acusa de dictadura. Polo Polo también expresó su preocupación por lo que consideró un intento del gobierno por incitar a la primera línea y ejercer presión sobre el legislativo para que aprueben lo que calificó como una defecio. Cuando la Comisión Séptima de la Cámara y la plenaria de la Cámara le aprobaron al gobierno la reforma laboral, ahí sí había democracia, ahí sí había debate, ahí sí había deliberación. Pero, ahora que la Comisión Séptima del Senado presenta una ponencia negativa, entonces esto es una dictadura, y pretenden alebrestar a la primera línea para presionar al legislativo para que le aprueben su adefesio. Para ellos es democracia cuando ganan, pero dictadura cuando pierden, contestó el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de su cuenta X. Pero este no fue el único mensaje que Miguel Polo Polo ha hecho con respecto a esta situación. En otro de sus mensajes comentó que la iniciativa arruinaba empresas y comentó que también se hundirá la reforma a la salud. Se acaba de hundir la reforma laboral en Comisión Séptima. 8 senadores de 14 firmaron la ponencia negativa, rechazando la reforma de la ministra comunista Gloria Ramírez. ¡Qué rico! Ese adefesio arruina empresas ya no va más. Los empresarios del país pueden estar tranquilos. Y así también se hundirá la reforma a la salud. Dios bendiga a los senadores de la Comisión 7 del Senado que no se vendieron a este gobierno, dijo. Y es que, la reforma laboral quedó prácticamente descartada cuando 8 de los 14 senadores de la Comisión Séptima votaron a favor de una ponencia negativa. Este grupo, integrado mayoritariamente por miembros del Partido Conservador, Centro Democrático y Partido Liberal, ya había desempeñado un rol clave en el archivo de la reforma a la salud en ocasiones anteriores. Por parte del presidente Petro, además de su alocución, también hizo una publicación en su cuenta X arremetiendo en contra de los congresistas que apoyaron la ponencia negativa de la reforma propuesta por su gobierno. La Comisión 7 en su mayoría ha traicionado al pueblo trabajador de Colombia. Buscaremos que sea reversible la decisión, pero sobre el engaño solo nos llevan a la violencia. Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quiénes fueron los que lo han traicionado. El senador Pinto ha traicionado al pueblo trabajador de Santander y de Colombia, dijo. Petro notificó que realizará la más grande movilización popular de la historia de Colombia para defender sus reformas sociales. El presidente calienta motores para la convocatoria a una consulta popular ante el virtual hundimiento de la reforma laboral. Petro le anunció al país el martes de esta semana, en una locución, sobre la decisión que adoptó de convocar una consulta popular, para que la ciudadanía decida sobre el futuro de sus polémicas reformas sociales. El jefe de Estado fue más allá y este miércoles, 12 de marzo, notificó al país que alista lo que sería la movilización popular más grande de la historia de Colombia. Habrá la más grande movilización popular de la historia de Colombia. Comienza la lucha popular por sus propios derechos. No hay otra bandera que la del mismo pueblo, posteó el mandatario colombiano. El mensaje que publicó el jefe de Estado lo hizo en respuesta a una serie de movilizaciones que se registraron en Bogotá de estudiantes del SENA.
En la declaración del martes 11 de marzo, el presidente Petru señaló desde la Casa de Nariño: hay que hacer una convocatoria al pueblo para movilizarse y a decidir directamente. Eso se llama consulta popular y eso haremos para decidir sobre la reforma laboral y la reforma a la salud. Que sea el pueblo el que decida. Es al pueblo al que le toca decidir. El acuerdo nacional fracasó porque pensaron que era que nos arrodilláramos y eso no es así. El bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular, pero al bloqueo se le responde con democracia real, expresó el jefe de Estado en el atril. En esa locución, el jefe de Estado también mencionó la necesidad de que se realicen varias movilizaciones en el país, expresando la necesidad de defender las reformas sociales que han sido radicadas por su gobierno en el Congreso. Frente a los recientes pronunciamientos de Petru contra el Congreso, el presidente de esa corporación, el senador Efraín Cepeda, paró en seco al mandatario. El presidente Petru le está poniendo un palo en la rueda a la democracia colombiana al querer desatar la violencia contra el Congreso, que tomó una decisión autónoma frente a la reforma laboral, dijo Cepeda. Y expresó: recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los senadores de la Comisión Séptima y a sus familias. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.